Dios le bendiga, Dios le guarde de manera especial. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes que siempre están conectados, sintonizando esta plataforma Excelencia Cristiana Televisión en el segmento Conociendo el Mundo Espiritual. Es para mí una honra, es un honor, es un privilegio de que ustedes estén conectados con nosotros y que nosotros podamos bendecirle a través de la palabra del Señor a cada uno de ustedes. En esta ocasión tenemos un hombre de Dios que está bendiciendo la vida de muchos de ustedes a través de la palabra del Eterno. Ya se han publicado diferentes videos que usted tiene que ir a buscar de este hombre de Dios, porque yo sé que usted continuará siendo edificado a través del Señor. Así que, pastor, Dios le bendiga y Dios le guarde. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Un placer, Venancio, de estar aquí nuevamente. De verdad que nos sentimos muy bien, gracias al Señor. Agradecemos a Dios siempre la oportunidad que nos brinda de poder compartir la palabra, de poder hablar de su grandeza, de su gloria, de su majestad. A Él le rendimos esa honra que le pertenece a Él y la gloria en este día. Amén, amén, amado. Ya ustedes saben, comiencen a compartir este video, comiencen a comentar, no olviden darle like y suscribirse para que así YouTube pueda recomendar este video y más personas puedan ser edificadas. Bueno, pastor, ¿cuál es el tema que tenemos para hoy? Bueno, vamos a hablar de cómo hemos sido creados para la excelencia. Wow. Creados para la excelencia. Tú sabes que hay una contraposición entre la excelencia y la mediocridad. Dios mío. Y en el Evangelio, en el camino del Señor, muchas veces yo hago referencia mucho a eso, de cuando nosotros no sabemos quiénes somos, para qué fuimos creados, pues entonces nosotros no realizamos la función para la cual estamos aquí. Y cuando yo entiendo para qué fui creado y cuál es mi identidad realmente, entonces yo puedo tener los mejores resultados, más allá de las expectativas que puedan haber. Entonces vamos a hablar de creados para la excelencia. Dios mío, nada, pastor, el escenario del Espíritu Santo lo voy a compartir con usted. Así es. Sabes que Dios es excelente y de eso no puede quedar la menor duda. La Biblia dice que Él es excelso. Dios en su magnificencia, en su majestad, muestra la excelencia. En todo lo que Dios hace, Dios sobrepasa más allá de las expectativas o del límite de las cosas. Cuando hablamos de excelencia, estamos hablando de cuando se hace algo mucho más allá de lo que se espera o de lo que se cree que es el límite de las cosas. Cuando hablamos de excelencia, es algo que sobrepasa ese punto. Entonces, cuando nosotros hablamos de excelencia, estamos hablando de majestad, estamos hablando de dignidad, estamos hablando de poder, estamos hablando de grandeza. Todo eso lo encierra la excelencia. Entonces, obligatoriamente en la soberanía y la grandeza de Dios entra toda esa definición. Dios es excelso y eso lo abarca todo, absolutamente lo que hemos dicho. Entonces, de ahí parte el que nosotros entendamos que Él nos creó para la excelencia, porque Él nos creó para habitar y vivir con Él y ser como su Hijo primogénito, como Jesús, creados en Él. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, de ahí parte el principio para entender lo que vamos a hablar sobre por qué nosotros fuimos creados para la excelencia, cuáles son las características para ser excelentes y cuál es la diferencia entre la excelencia y la mediocridad. Wow. Dios, por ejemplo, cuando hace todas las cosas, muestra su excelencia, porque Él hace de donde no hay, lo que vemos de lo invisible, y eso muestra excelencia, o sea, está haciendo más allá de lo que se puede hacer en toda la conceptualización que nosotros podemos tener como seres humanos. Nosotros creamos a partir de algo y logramos las cosas a partir de algo que podemos tener. Pero en el caso de Dios, Dios crea con el poder magnífico que tiene y hace las cosas de una manera entonces excelente y perfecta. Pero el hombre no escapa a esto. O sea, el ser humano no escapa a esa excelencia de Dios. Alguien me preguntaba que si Adán había sido hecho imperfecto, que hablábamos en una ocasión del prototipo del hombre. Y cuando me hacía esta pregunta, yo entendía que no entraba a cierta profundidad del conocimiento de lo que expresábamos en la revelación cuando decíamos que Jesús es el hombre terminado. En el caso de la edificación de la iglesia hay una situación. Nosotros aprendemos por doctrina, por revelación, por ciencia y por profecía. Esos son los 4 puntos de nosotros aprender y adentrarnos en el conocimiento espiritual.
La doctrina es la parte donde se ha quedado la iglesia. La iglesia se ha quedado ahí, en la mayoría de los lugares. La mayoría de las congregaciones se han quedado simplemente en doctrina. Por eso vemos personas que siguen las visiones de hombres y no la de Dios. Sí. Cuando nosotros entramos a la excelencia y entendemos que fuimos creados para la excelencia, entonces empezamos a tener ya revelación. La revelación se tiene a través de una profundidad del conocimiento de Dios, que va más allá de la doctrina. Cuando Dios te da revelación es porque tú tienes búsqueda, es porque tú buscas a Dios, buscas en oración, buscas en ayuno, estás buscando que Dios te llene. Si ves que Dios no te llena, le reclamas a Dios porque quieres servirle. Eso es ser excelente. Entonces la excelencia es sobrepasar, es ir más allá. Entonces por eso tú ves que la Biblia habla de que nosotros somos más que vencedores. Cualquiera llega a la meta. Cualquiera llega a la meta. Incluso los perdedores llegan a la meta. Sí. Aunque lleguen en cuarto, quinto, sexto, séptimo lugar. Pero el que gana, dice el apóstol Pablo, que se lleve el premio, es el que llega a la meta. Es el que llega primero. Entonces el excelente es más que vencedor porque sobrepasa la meta. No solamente llega, sino que se va más allá. Cuando viene a frenar, quizás está a la mitad del camino de nuevo. Wow. O sea, tiene ese ímpetu de hacer las cosas, esa actitud de hacer las cosas. La Biblia dice que las manos del diligente enriquecen, mas las manos del negligente empobrecen. Entonces, cuando una persona no sabe que fue creado para la excelencia, vive sumergido en el reclamo, en la queja, vive sumergido en el conformismo, y el Evangelio no nos llama a nada de eso. El Evangelio nos llama a nosotros a ir mucho más allá. Entonces, cuando yo te hablo de que nosotros nos formamos en doctrina, en ciencia, en revelación, en profecía, entonces tú ves hombres de Dios que caminan por una profecía, ya no solamente por una doctrina, sino que ya Dios le habla o manda a alguien a que le diga un mensaje. Entonces ya es una relación diferente al que tiene simplemente revelación. Pero cuando hablamos de ciencia también, cuando entramos en la ciencia nos damos cuenta que el hombre que tiene palabra de ciencia te da una palabra que tiene comprobación. Entonces el excelente va un poco más allá de lo cotidiano, un poco más allá de lo normal. Y ahí es donde se marca la diferencia. Por ejemplo, en el mundo, la gente que tiene éxito es persona, eso es un por ciento muy bajo. Si tú analizas, quizás, cuando digo un por ciento muy bajo, hablo en la conceptualización que tenemos del éxito. Sí. Porque el éxito es alcanzar tu meta en la vida, cualquiera que sea. O sea, la gente es exitosa y no lo sabe muchas veces, porque la gente tiene una convicción o una concepción de lo que es el éxito en base a lo que la sociedad le ofrece o le vende. O sea, yo soy exitoso si tengo un buen negocio, si tengo una fortuna en el banco, si tengo riqueza, si tengo posesiones materiales, si logro una profesión en la universidad, etcétera. O sea, la gente tiene una concepción, tiene un marco de referencia de lo que es éxito en base al logro de ciertas cosas. Sin embargo, en el Evangelio es muy diferente. El ser exitoso en el Evangelio es vivir en ese camino de excelencia que Dios nos ha dado. Entonces el apóstol Pablo dice, por ejemplo, en Corintios capítulo 12, 1 Corintios 12, 31, procuren los dones mejores, le dice el apóstol Pablo, pero yo les muestro un camino aún más excelente. Entonces cuando tú escuchas esto, que te está hablando que hay dones de sabiduría, de palabra de sabiduría, de palabra de ciencia, de sanidad, de lengua, de interpretación de lengua, etcétera, y él te dice, yo te muestro un camino aún más excelente. Cuando tú hablas con un evangélico, y tú le dices, ¿qué tú quieres? Yo quisiera tener el don de sacar los demonios, de sanar enfermos, que Dios me dé profecía, revelación. Es muy difícil que te digan o que entiendan que hay un camino más excelente que ese. Wow. Entonces el apóstol Pablo, con esa palabra de ciencia que tiene, que va más allá de la doctrina, va más allá de las escrituras, que tiene una revelación de la palabra y tiene experiencia más allá de lo físico en el mundo espiritual con Dios, tiene un conocimiento más profundo de lo que realmente tiene valor y es lo que nos hace a nosotros ser excelentes. Entonces cuando tú resumes todos los dones, ahí tienes la explicación de lo que el apóstol Pablo dice. ¿En qué se resumen todos los dones? Porque los dones sabemos que nos salvan, pero sabemos también que los dones no vienen a nosotros por nuestras capacidades. No es porque yo sea estudiado, tú seas estudiado, tengas ciertas capacidades, tengas cierto tiempo en la iglesia, que tú tienes un don. El don viene porque es un regalo de Dios. Y Dios se lo da conforme al Espíritu, a cada quien conforme a como Él quiere. Por eso todo el mundo no es lo mismo, todo el mundo no puede ser profeta, todo el mundo no puede ser maestro, etc. Pero entonces, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo? Yo le muestro un camino aún más excelente. El camino de los excelentes es el camino del servicio. Es el camino del servicio. Ahí es que se resumen todos los dones.
¿Para qué tenemos el don? Es para servir. Sí. Entonces, cuando no servimos, el don no sirve. No. Cuando no servimos, el don no sirve. El don no sirve. Wow. Usted puede tener el don que sea, el más poderoso, pero si no sirve, no sirve. Por eso es que la Biblia dice que Dios hace diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve. Hay una diferencia entre los hijos de Dios y los hijos de la tiniebla. Entonces el que vive en ese camino de excelencia es el que sabe que está llamado a servirle a Dios. Y que no importa dónde esté o lo que haga, sea en el trabajo, sea en su casa, sea en un medio de comunicación, en la iglesia, es para honrar y glorificar a Dios. Entonces cuando yo sé que la gloria es para yo dársela al Señor Dios y que yo sirvo a Dios para que Él sea glorificado y que lo que yo hago no lo hago para que los hombres me vean, para lucirme o para estar delante en algún lugar o brillar, entonces yo estoy caminando en el camino de excelencia. Wow. Entonces yo fui creado para esa excelencia, pero yo fui creado por esa excelencia porque Dios lo dice. Pero ¿qué pasa con la contraposición? La contraposición es la mediocridad. La mediocridad no hace las cosas para que Dios lo vea. La mediocridad se conforma medianamente, es la media. La media, yo te decía el porcentaje relativo de las personas que tienen éxito en el mundo, pero también pasa de lo que tienen la excelencia en el evangelio y lo que se quedan en la mediocridad. Siempre es un 2, un 3, un 4, un 5%. Las personas que sobresalen, tú puedes ver la historia, y de miles de millones de personas que han existido y existimos ahora, lo que sobresalen son unos cuantos que se pueden contar, que la gente lo menciona como sobresaliente. Tú ves las biografías, no llega ni siquiera a un 5%. Igual que la gente que tiene todas las riquezas acumuladas ahora mismo en la sociedad, quizás sea un 10% de la población mundial, y tiene la mayoría de la riqueza concentrada. Y tú tienes que preguntar por qué sucede esto. Hay gente que dan la milla extra, como dicen. Hay gente que mientras el otro está durmiendo, ellos están haciendo lo que tienen que hacer. En el caso de nosotros los cristianos estamos orando, sí, mientras otros están durmiendo. En el caso de los cristianos, mientras otros están viendo una novela, estamos estudiando, estamos conociendo más de la palabra. En el caso de los cristianos, mientras otros están en un resort, usted está en un retiro, en un aposento alto, en un monte. Entonces la excelencia en Dios funciona así. La excelencia en Dios es ir más allá de lo normal y de lo común. Es que yo voy más allá de la doctrina bíblica, yo voy más allá de la congregación, yo voy más allá de lo que a mí se me ha enseñado. Y yo empiezo a entrar a un nivel y a una dimensión donde las cosas me son reveladas para perfeccionarme, para que yo crezca. Dios no quiere que nadie se quede enano. Dios como padre quiere que sus hijos crezcan. Sí. Los padres queremos que nuestros hijos crezcan, no solamente en estatura, sino también en sabiduría, en inteligencia, en bienestar. Así como nosotros lo queremos para nuestros hijos, lo quiere Dios. ¿Qué es lo que dice Efesios 4:11? Hasta que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto, a la estatura de Cristo. Y esa perfección que Dios dice, que tenemos que llegar a esa estatura, hay gente todavía que refuta eso. Nadie puede ser como Cristo, pero Cristo dice que seamos como Él. Dice, nadie puede ser mayor que su maestro, pero sí como Él. Entonces la mediocridad hace que nos limitemos incluso en nuestros pensamientos. Wow. Y la gente se siente ofendido a veces con palabras como ignorante, mediocre, y no son palabras ofensivas. No. Yo soy un ignorante de muchísimas cosas. Sí. En algunas ocasiones he sido mediocre. Escucha lo que estoy diciendo. Claro. Porque he dejado cosas a media, porque no la he terminado. En algún momento de mi vida fui muy mediocre con muchas cosas. ¿Qué ha hecho Dios en mí? Que ha ido quitando la mediocridad. Y yo siempre digo que cuando vengo al Evangelio sigo siendo el mismo Víctor, pero perfeccionado. Dios lo que está haciendo es perfeccionándolo a nosotros. En el Evangelio Dios perfecciona al hombre. Nosotros tenemos un camino a la perfección. Cuando yo encontré el texto que dice perfeccionando la santidad en el temor a Dios, yo dije, pero la santidad se perfecciona. Sí, la santidad se perfecciona y uno cree que si uno es santo ya. Porque con paz y santidad tú vas a ver a Dios. Claro. Pero la santidad se perfecciona. Ahí es donde entra la excelencia. Puede haber muchos santos. Quizá en el tiempo del apóstol Pablo habían otros que eran santos y se consagraban. Pero el que escribió las cartas fue Pablo. El que todavía citamos por sus conocimientos y sus revelaciones fue el que la dio a conocer. Sí. ¿Cuántos creyentes no hay que tienen dones poderosos de Dios y nadie los conoce? Y nadie sabe de ellos. Wow, Dios mío. Vamos a hablar de eso en algún momento, de la iglesia que está dormida, que tiene que despertar. Gente que tienen dones poderosos que yo no lo he visto todavía. Y la Biblia me habla a mí de señales que siguen a los que le creen. Y yo le creo a Dios y yo veo las señales de Dios en mi vida.
pero yo no he resucitado un muerto porque yo no tengo el don. Yo no he sanado quizá a muchos enfermos porque no tengo el don. Pero yo quiero ver ese don en gente, en personas. Y vemos la historia de gente que son mencionados hoy día, de grandes predicadores y evangelistas que hacían grandes milagros. ¿Por dónde están los otros? Porque esos se fueron, murieron, algunos durmieron ya. ¿Dónde está el remanente que lo va a relevar a ellos? Hoy vemos un remanente que lamentablemente en gran número se está quedando en la mediocridad. Se está conformando con el medio, se está conformando con la bulla, se está conformando con el ruido. Sí. Y el poder de Dios no se está viendo. Se ve un poder de Dios falsificado. Un poder de Dios falso. En mucha gente que no caminan en excelencia porque no hacen las cosas para Dios. Las hacen para ellos mismos. Wow. Y eso está en la Biblia. Que llegarían esos, que medrarían falsificando la palabra. Por conveniencia. Entonces, cuando hablamos de excelencia, el excelente no es la convicción que nosotros tenemos. Porque la excelencia se muestra la gloria de Dios, la imagen de Dios en nosotros. Cuando yo digo que fuimos creados para la excelencia, y digo que Dios nos hizo para que crezcamos a nivel espiritual, en todos los niveles de prosperidad también. Porque hay muchas cosas que se han satanizado por la mala enseñanza de muchos lugares. Se ha querido satanizar la prosperidad, sí. Se ha querido satanizar la religión, se ha querido satanizar muchísimas cosas. Que la Biblia habla de la prosperidad para los creyentes y los hijos de Dios. La Biblia habla de la religión como una forma de tener una conexión espiritual con Dios. Y la gente ha querido mal enseñar, quizás para resaltar su doctrina o su religión o su secta a la que pertenece. Y entonces quiere menospreciar a otras o verla de manera despectiva. Pero todos sabemos que la predicación primaria y céntrica es la salvación a través de Jesucristo. Que si se va a hablar de prosperidad o de cualquier otro tema, eso es secundario. La motivación es buena. Que motivemos que la gente haga las cosas, que la gente despierte, a que se active. Pero la motivación no es el principal mensaje del Evangelio. No. Como no la prosperidad ni otra cosa. Entonces, lo que tenemos que poner las cosas es en su justa medida, como yo digo. Entonces, cuando yo pongo las cosas en su justa medida, yo voy a ver esa excelencia que Dios ha creado en mí. Entonces, la excelencia que Dios ha creado en mí, la Biblia dice que Dios nos llamó a nosotros ¿a qué? A ser reyes y sacerdotes. Y yo hablaba al principio de que la excelencia es dignidad, la excelencia es poder, la excelencia es majestad. Y todo eso se manifiesta en lo que estamos hablando. Los reyes están en un lugar de eminencia, de autoridad, de reinado, de poder. Pero los sacerdotes son dignos, están en un lugar de dignidad y también de poder espiritual. Entonces, cuando Dios nos dice a nosotros que nos creó para la excelencia, nos está diciendo que nos creó para ser sacerdotes, santos de su reino, para ser parte del reino como reyes. Y eso es lo que la Biblia dice, no me lo estoy yo inventando. Entonces, si Dios dice que Él me creó a mí para ser rey y sacerdote, yo tengo que creerlo. Y eso es excelencia. Eso es parte de mostrar la excelencia de Dios. Cuando me dice a mí que yo tengo que alcanzar la estatura de un varón perfecto conforme a la imagen de su Hijo, Jesucristo, me está diciendo a mí que Él quiere que yo crezca espiritualmente, que yo sea un ser pleno. Sí. Esa plenitud me lleva a la excelencia. O sea, que no me quede enano. Los enanos en la fe no logran nada. Dios nos llama a nosotros a crecer, a ser gigantes. Pero gigantes en una convicción clara de lo que es el llamado que Dios me ha hecho. Entonces, cuando yo entiendo que yo soy creado para la excelencia, yo salgo de la mediocridad. Cuando yo salgo de la mediocridad, yo empiezo a ver un fruto del Espíritu en mi vida que hace que las cosas sean diferentes. O sea, cuando se sale de la mediocridad espiritual, cuando se sale de la mediocridad del mundo, yo empiezo a darle el sentido y el valor a las cosas correctamente. Entonces, cuando yo entiendo que fui creado para la excelencia, yo entiendo que no fui creado para ser un simple Adán, para ser un pecador. Yo fui creado para ser un hombre celestial, un Adán celestial, el segundo Adán que representa a Cristo. Entonces yo fui creado para imitar, para tener de imagen, de paradigma a Jesús. Entonces Jesús, la excelencia se crea en los que la practican, en los que llegan a entender y a vivir conforme a ese camino de excelencia, un modelo. Jesús es el modelo de nosotros a seguir, pero Jesús era excelente. Claro, en todo lo que hacía. En todos los sentidos. Entonces pastor, yo veo que las iglesias muchas veces, o nuestras iglesias, tenemos gente con dones, talentos,
y como que se relegan solamente a vivir una vida de un patrón. Voy a la iglesia normal, pero no tienen metas ni social, no tienen metas de esta tierra, ni metas espirituales, ni metas ministeriales. Entonces, ¿a qué usted cree que se debe eso? Porque muchas veces yo veo que gente con dones, así mismo como usted dice, pero el punto no es Dios, el punto son ellos y el sistema donde se están moviendo. ¿Qué usted cree? ¿Cuál puede ser las consecuencias de las iglesias que no se preocupan por caminar en la excelencia, donde Dios se mueve en la excelencia? Lo primero que eso sucede por lo que venimos diciendo, mediocridad. Sí. Lo segundo es que la consecuencia es quedarse enano. La consecuencia es no crecer. La consecuencia es que no edifica. Edificar significa empezar a construir o hacer una construcción. Cuando usted edifica, está construyendo. Y la Biblia habla de que nosotros tenemos los dones para edificación del cuerpo de Cristo. O sea, para crecimiento. Como decía hace un rato, Dios no quiere que nos quedemos enanos, que no crezcamos. Dios quiere que crezcamos hasta la estatura de Cristo, que es la más alta que puede alcanzar un ser humano. Entonces nosotros fuimos creados para la excelencia por eso, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, para que seamos creados en Jesús, que es su Hijo, para hacer buenas obras. Entonces, para mostrar esa excelencia a través de los dones, que son las buenas obras que vamos a hacer. Si no mostramos esos dones, si no mostramos al mundo la gloria de Dios, ¿cómo la gente va a venir a Cristo? ¿Cómo se cumplen esos propósitos de las profecías que ya Dios ha establecido? ¿Cómo se cumple en mi vida eso? Yo te hablaba del modelo. Seguimos a Jesús, pero nosotros también somos modelos. La iglesia es modelo al mundo. Y yo me gozaba hace un tiempo que escuchaba que hacían un análisis sobre las instituciones mejor valoradas en el país. Y la mejor valorada siempre ha sido la iglesia. Aún con situaciones que sabemos que salen a veces a relucir por personas, como decíamos hace un rato fuera de cámara, que están descarriados estando dentro de la iglesia y que hacen cosas que no son de cristianos, y la gente cree que todo el que va a una congregación, que todo el que va a una iglesia o que profesa decir que es cristiano lo es. Y eso no es así, porque si sale haciendo cosas muchas veces que no son conforme a la voluntad de Dios, entonces a veces como que eso se entra en una relegación de lo mismo que está diciendo, en una contraposición, en una contradicción. Entonces, si yo soy un hijo de Dios, si yo soy un creyente, si yo soy un cristiano, yo también tengo que ser modelo. Y ese modelo se va a ver por la excelencia en la que yo hago las cosas. Entonces, cuando tú ves, por ejemplo, en un trabajo que hay 10 cristianos en una empresa, pero nada más uno que predica. Nada más un cristiano que dice, vamos a orar antes de empezar a trabajar. ¿Qué te está diciendo eso? Hay excelencia. Sí. Los otros no son cristianos, pero están ahí, esperando que otro sea el que los lidere, el que los dirija, el que haga las cosas. Entonces, la excelencia se muestra en ese modelo. Entonces la gente empieza a ver a ese creyente, a los inconversos no ven a los otros, ven a ese que dice vamos a orar. Pero el varón siempre está diciendo que vamos a orar, que esto. Y cuando tienen un problema se dirigen donde ese. Claro. Que tiene la iniciativa. Entonces la iglesia que están en el letargo, es lo mismo que pasa. Hay iglesias que en su comunidad la gente no la conoce. No sabe ni qué hay iglesia. Que salen un día y personas que viven en la comunidad no saben que ese es el líder, el pastor, el ministro de esa congregación. Yo lo he visto en lugares. Que todo se hace en la congregación y no tienen proyectos sociales. Y eso hay que hacerlo. Y ahí se muestra la excelencia. Ahí se muestra Cristo. Cuando usted va donde alguien que tiene un problema, que tiene una necesidad. Cuando usted como parte de esa comunidad donde la iglesia está localmente, pues usted le sirve a la gente. Entonces ahí viene la excelencia que decía el apóstol Pablo del servicio, que está por encima de los dones. Porque hay personas que quizás a usted no le haga un milagro, pero le puede hacer un servicio. Le puede servir en algo que necesite. En lo que sea, por insignificante que parezca. Entonces el servicio tiene un gran valor y los excelentes están predestinados a servir por Dios. Nosotros estamos llamados al servicio. Todo lo que hacemos es para servir a Dios y en ese servicio a Dios le servimos a las personas. Y cuando servimos a los demás, entonces se muestra cómo fuimos nosotros creados. Que no fuimos creados para la mediocridad. No fuimos creados para la vagancia, para el letargo, para estar quietos. Nosotros fuimos creados para hacer cosas, para realizar cosas. Yo decía en una ocasión que la vida es un constante movimiento. Si se detiene, usted se detiene, no está viviendo. La gente mediocre solamente existe. La gente mediocre solamente existe. Solamente existe. No, los excelentes viven. Wow.
Dios mío. Allá afuera hay muchísima gente existiendo y solamente existen. Cuando tú eres excelente, tú trasciendes a la existencia. Entonces, cuando tú trasciendes a la existencia, pasa lo que pasa con Jesús. El ser más trascendente que ha existido en la humanidad ha sido Jesucristo. Y si la Biblia me dice a mí que lo imite a Él, que sea como Él, que Él es el modelo paradigmático, yo seguir como líder, que yo tengo que ser como Él, alcanzar la estatura de Él, que yo fui creado en Él por el Señor, por mi Dios, entonces ¿qué es lo que me está diciendo? Yo estoy llamado a trascender. Y el sentido de trascendencia que tiene el ser humano, que entiende que hay algo más allá de la vida, que entiende en su conciencia quién es y todas las cosas que Dios nos muestra, que podemos nosotros entonces conceptualizar y entender y discernir. Ese sentido de trascendencia, que sabemos que Dios también es trascendente, que existe más allá del tiempo y que Dios no solamente existe, porque si fuera solamente existencia, pudiera comprobarse dónde surgió. Dios trasciende a la existencia, porque Dios no depende de que yo crea en Él o no. Dios existe como quiera. Entonces, la gente que está fuera del Evangelio, que no conoce a Cristo, que no está en el camino de excelencia que el apóstol Pablo llama del servicio a los demás, de amar a los demás, esas personas se quedan solamente en existir. ¿Por qué la Biblia dice que fuera de Jesús nada podemos hacer? Entonces, lo que hacen no tiene sentido, ni tiene valor, ni cuenta, porque solamente en Jesús cuentan las cosas, valen las cosas. Pastor, mire, otra cosa es que nosotros como creyentes y como iglesia debemos de tratar de alcanzar la excelencia, porque yo creo que la excelencia hace que Dios esté en el lugar. Dios, la mediocridad y todo es una iglesia que permanece en la mediocridad, una iglesia que va a tener carencia de presencia de Dios. Ahora, yo veo algo mientras he ido creciendo en el Evangelio y he ido conociendo, de que muchas veces la gente se lleva de que es para Dios, pero no trata de alcanzar la excelencia. Ejemplo, alguien lo ponen a cantar en la iglesia y como es cristiano, pero no tiene ese talento de canto, se le da que dirija la alabanza siempre. Pero es porque de nada siempre llega a la iglesia temprano, porque de nada hay un compromiso con él, pero no es porque tenga el don. Y usted decía que la excelencia usted la puede mostrar a través del don que usted tiene también. Claro que sí. Entonces, va alguien, lo ponemos a predicar, pero el hermano tiene 5 o 6 años en la iglesia y todo el tiempo se mantiene en el mismo nivel de predicación. Entonces, lo dejamos ahí porque es la iglesia, es parte. Y entonces, la comunidad de la iglesia, la comunidad que está ahí, los hermanos que están ahí no avanzan, porque de nada nosotros como líderes no procuramos la excelencia en quien se para ahí adelante. Así es. Y yo me voy un poquito más lejos de lo que tú estás diciendo. Hay congregaciones donde hay personas que tienen varios años congregándose y todavía no saben cuál es el don o el ministerio en el cual Dios lo ha colocado espiritualmente para hacer ese trabajo, esa obra que estamos llamados nosotros a hacer. Entonces, ¿cómo es posible? Y es por lo que decía ahorita. Hay 4 niveles para la edificación: la doctrina, la revelación, la ciencia y la profecía. Y a veces nos quedamos solamente en la doctrina y ya. Hay gente que van a la iglesia y creen que la meta es el bautismo. Sí. Y a veces lo sientan 2, 3 y hasta 4 años según las normas de su congregación evangélica para bautizarlo. Y cuando lo bautizan ellos creen que llegaron al nivel y entonces creen que ahí es que va a empezar el ministerio. Sin embargo, el ministerio y el don no tienen que ver a veces con el bautismo, porque Dios puede bautizarte antes de llevarte a las aguas. Claro. Porque por eso está el bautismo del Espíritu Santo, que no es para testimonio en el sentido de yo decir que me arrepentí, sino que para que los dones fluyan en nosotros. Sí. Que Dios nos bautiza con el Espíritu Santo. Ahí es que los dones arrancan, ahí es que nosotros entendemos quiénes somos, cuál es el propósito de Dios, cuál es el ministerio que Dios quiere que ejerzamos. Entonces, en la iglesia, el que no sabe el don que Dios le ha dado, le van a dar una oportunidad en la iglesia y no va a edificar. Entonces, la excelencia se muestra también en el conocimiento, en las capacidades que Dios ha depositado en nosotros. Ahí se muestra la excelencia también. Porque cuando nosotros hablamos de excelencia y tú tienes un don, tú lo que haces es que tú ejercitas para que ese don sea fructífero. Si Dios te llamó como maestro, tú no solamente te vas a quedar en la doctrina, tú vas a ir a estudiar la palabra y vas a un conocimiento más profundo, a buscar los libros, a ir a los cursos, a los seminarios, a los institutos, y te vas a capacitar en una rama más amplia. Porque, por ejemplo, tú encuentras en la Biblia geografía, pero la Biblia no te enseña geografía. ¿O sí? No. No. Y te habla de lugares.
Te habla de Samaria, te habla de Egipto, y eso es geografía. Cuando te habla de territorio, te está hablando de geografía. Entonces tú tienes que saber de geografía, y tú eres un maestro. Geografía bíblica para decir en qué lugar se encontraba, dónde estaba el río Nilo, dónde estaba la Mesopotamia, qué significa Mesopotamia. Tú tienes que tener un entendimiento más profundo que lo normal porque tú eres maestro. En el caso del pastor también necesita edificar el don de dirección principalmente, porque el pastor es alguien que dirige, que enfila, en línea, que preside, y tiene que saber y ver. No puede creer que solamente el don es para él. Tiene que ver si hay un pastor también en la iglesia, y que se desarrolle ese pastor y para que la iglesia crezca. Claro. Entonces, todo tiene un porqué en Dios y un propósito perfecto. La excelencia muestra la perfección, la grandeza, el poder y la gloria de Dios en la iglesia, en nosotros y en todo lo que hacemos. Hablábamos de la majestad, que le hace a Dios excelso. Hablábamos del poder, que todo eso es excelencia. Hablábamos de la dignidad, y todo eso se muestra en esas capacidades que Dios le da al hombre. ¿Dónde Dios muestra su gloria? ¿Dónde Dios muestra su poder? Entonces la iglesia tiene que ser edificada, pero edificada con personas que Dios lo ha llamado en esos dones. Un problema gravísimo que la gente quiere ser como el otro. Eso también es mediocridad. Tú tienes que imitar, porque hay modelos, como decíamos. Tú puedes imitar a predicadores en el sentido de lo que ellos hacen en búsqueda y capacitación para la madurez, para el crecimiento espiritual. Pero no en los gestos, no en la ropa. Sí. Porque ahí no hay poder. La unción no está en la ropa. Aunque Dios utilizara a un hombre de Dios para que un pañuelo sanara a un enfermo. O sea, no es la misma forma de Dios usar a todas las personas. Y Dios se va a glorificar en todos. Entonces la excelencia no está en lo que muchas veces creemos. Entonces las oportunidades en la iglesia, que tú hablabas de eso, se dan conforme a los dones y la capacidad. Yo no estoy de acuerdo que todo el mundo predique. Ni yo tampoco. Simple. ¿Por qué? Porque si usted no tiene la capacidad para predicar, muchas veces va a hacer un daño. Y lo vemos en iglesias, que pastores tienen situaciones y ellos mismos a veces hacen cosas que no se ven ni bien con predicadores. Yo he visto situaciones. Entonces, que yo no estoy de acuerdo, porque se ve mal. Quitarle un micrófono a un predicador, después que el predicador termine de predicar, empezar entonces a hablar en contra del mensaje que el predicador predicó. ¿Por qué sucede eso? Porque llevan a un evangelista a predicarle a una iglesia que lo que necesita es un maestro que le enseñe, porque ya están doctrinados y necesitan revelación y necesitan ciencia. Wow. Pero el maestro no te va a hacer brincar gente para arriba, no te va a llevar una palabra de emoción, quizás no te lleve ese sensacionalismo que le gusta a la gente. Lo que te va a llevar una palabra tranquila, una palabra sosegada, una palabra de conocimiento, una palabra de revelación, una palabra de muchos estudios, de muchos años de estudio, con capacidad, que lo que va a hacer es sembrar realmente lo que necesita muchas veces el pueblo. Entonces, cuando nosotros entendemos las cosas como son, entonces vamos a trabajar en excelencia para Dios. Entonces cuando yo sé que el evangelista no es para llevarlo a la iglesia, sino para llevarlo a la calle, para que la gente del mundo venga a Cristo, porque ese sensacionalismo, esa unción, ese fuego, toca al inconverso, lo trae el evangelio, y después que viene el evangelio, entonces ya el evangelista no tiene que ver con él. Es el pastor y el maestro que van a trabajar. Claro. En la congregación. Dios mío. Pero eso tiene que ver con la excelencia del pastor también. Claro que sí. Es un conjunto. Recuérdate que la iglesia es un cuerpo. Y todos tenemos que trabajar en un mismo fin, que la cabeza es Cristo. ¿Por qué dice hasta alcanzar la estatura de un varón perfecto? Si Cristo está en la cabeza, es allá arriba que tenemos que llegar. Y cuando esa cabeza dirige todo, es la excelencia hecha hombre que está en nosotros. Porque está Cristo en nosotros, está Jesús. Entonces cuando Jesús está en nosotros, podemos estar en cualquier circunstancia de problema, como decíamos, o tú citabas un texto bíblico que te gusta, que esta breve tribulación momentánea produce en nosotros un más excelente y eterno peso de gloria. Sí. Mira cómo sale la palabra excelente ahí a relucir. Sí. Un más excelente y eterno peso de gloria. O sea, hay un peso de gloria que no es tan excelente, porque ahí dice que los sufrimientos, los padecimientos, la persecución, los problemas producen en nosotros un más excelente y eterno peso de gloria. En el excelente, en el que está llamado para la excelencia, cuando está en el dolor, cuando está en el problema, cuando está en la situación difícil, ahí es que más busca a Dios. Ahí es que más presencia de Dios hay en su vida. Ahí es que más Dios se glorifica en su vida. Por eso es que Dios le decía al apóstol Pablo: mi poder se perfecciona en tus debilidades. O sea, la excelencia que yo voy a mostrar en ti, la voy a mostrar por esas debilidades. Porque si tú tuvieses esas debilidades, tú te vas a creer que eres tú y no yo. Wow. Te vas a creer que es por tu capacidad, que es por tu intelecto, que es por tu conocimiento, por tu sabiduría, por el don que tienes. Sin embargo, no es por eso. Es porque Dios ha depositado en vasos de barro, que somos nosotros, la excelencia y la grandeza de su poder.
Lo ha depositado en vasos de barro para que nosotros reconozcamos que la grandeza, la excelencia, el poder le pertenece a Dios. Wow. Entonces, cuando yo muestro esa excelencia, yo no ando en sentimentalismo. Hay gente a veces que no le dicen a alguien, tú no tienes la capacidad de hacer esto, tú no te puedes dar oportunidad para esto, por sentimentalismo. Y Dios no anda en sentimiento. Dios no anda en sentimiento. No, Dios no anda en sentimiento. Dios tiene un carácter santo, perfecto y justo. Eso no tiene nada que ver con sentimiento. El carácter te lleva a tomar decisiones en situaciones difíciles. Eso es excelencia. Sin tener en cuenta simplemente los sentimientos, las emociones o el sentir. Yo percibo en el espíritu. Yo no siento en lo físico para tomar las decisiones espirituales. Wow. Porque si yo lo hago por lo que siento, por lo que toco, me voy a equivocar. Pero cuando lo hago por lo que percibo, por el espíritu, estoy apelando a la sabiduría, a la perfección de Dios que viene a mí como revelación para decirme el camino y las cosas, cómo debo de hacer. Por eso es que el apóstol Pablo decía, yo le muestro un camino más excelente, más allá de los dones, más allá del poder, más allá de la manifestación de gloria, más allá de la palabrería. Yo vengo a ustedes con una demostración de poder de Dios. ¿Pero en qué? En el servicio. Él le servía a la iglesia. Ese era el trabajo. Y no importaba la situación en la que estuviese, de problema, de dificultad, que lo golpearan, que lo persiguieran, encarcelado, la palabra seguía fluyendo. El excelente, no importa que esté preso, no importa que tenga limitaciones, va a hacer lo que tiene que hacer cuando hay excelencia. Entonces, nosotros hemos sido creados para la excelencia. Y esa excelencia se muestra aquí en la tierra, pero se manifiesta también en nosotros para la gloria de Dios. Tiene que haber una manifestación de esa excelencia en nosotros. Y esa manifestación es mostrada a los demás. Entonces, cuando nosotros hablamos de que Dios nos creó para la excelencia, siempre tenemos que poner la mirada, como decía el apóstol Pablo, en Jesús, el blanco, el soberano. Cuando yo veo a Jesús digo, pero por eso era que el apóstol Pablo decía que nosotros somos embajadores del reino. Un embajador es una persona que tiene excelencia. Sí. ¿Por qué? Porque está representando al excelso. Cuando yo represento al reino de los cielos y la majestad, el que está sentado en el trono es excelente, y yo estoy en un país representando a ese reino, yo estoy siendo la representación de ese que está sentado. Entonces, eso es lo que Jesús hacía aquí en la tierra, representar a Dios y mostrar a Dios al mundo a través de la excelencia. Entonces, nosotros se tiene que replicar el mismo modelo. Si no se replica el modelo de Cristo en nosotros, entonces nos quedamos enanos, nos quedamos en la mediocridad. Dios Así mío. de sencillo. Dios mío, tremendo, tremendo. Hablar de la excelencia es poderoso. Así que yo creo que cada día más, pastor, nosotros como iglesia, como ministro, como persona, como siervo de Cristo, debemos de tratar de alcanzar la excelencia, hacer las cosas con excelencia para el excelente, que es el Dios Todopoderoso. Y como dijo el apóstol Pablo, soy imitadores de mí, como yo de Cristo. Así es. El pastor hablaba y decía que no imite los gestos, pero sí la manera, o mejor dicho, los métodos de búsqueda de algunas personas. Si yo sé que al pastor le ha resultado estudiar la palabra de qué manera, yo no voy a imitar, hablar como él, pero me puedo acercar a él. ¿Cómo usted cree que puedo profundizar? Conocer el don, y en el don que Dios te ha entregado, tratar de alcanzar la excelencia de esa manera. Así es. Así que, nada, Dios le bendiga, amado, Dios le guarde. Comparte esta palabra con varias personas más para que sean bendecidas así como usted está siendo bendecida, pastor. Saludos. Agradecido de Dios y recordándole siempre a los hermanos que pueden seguir en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Víctor Almani en Instagram, Víctor Almanzar en Facebook, la Cátedra del Maestro en YouTube. También puede comunicarse a través del WhatsApp 809-614-9482. Hay muchas personas que me han estado escribiendo, esperando algunos seminarios. Muy pronto estaremos ya reactivando los seminarios que damos. Entonces, ahí usted puede comunicarse con nosotros y lo que queremos es edificar el cuerpo de Cristo a través de lo que Dios ha hecho a través de nosotros. Amén, amén. Así es, pastor. Esperamos en el Señor que así como prospera su alma, pueda prosperar todo lo que emprende y todo lo que haga en el Señor. Amén. Y yo sé que esas personas que están ahí están siendo edificados con esto que Dios le está enviando. Así que, amado, no olvide suscribirse, activar la campanita, poner en la caja de comentarios la palabra que más le impactó. Vamos a abandonar la mediocridad, porque como dice el pastor, en un momento todos hemos sido mediocres, también ignorantes. Somos ignorantes porque ignoramos algunas cosas.
Así que nada, se despide de ustedes su hermano y amigo Venancio Amparo.